Los ponentes, si pueden activar cámara, por favor. A ver, un momentín. Falta el Santi. Un momentín. Santi está conectado. Sí. Pero podéis seguir hablando, ¿eh? Es muy entretenido. A ver, déjenme ver y comparto pantalla un momento. Sí. Aquí. No sé si estoy compartiendo bien la pantalla. Sí. ¿Se ve bien? Vale. Pues, a ver que cierro esto, que se me ha cerrado. A ver, un momentín. Espera. Vale, pues buenas tardes. A ver, me quito un poco de luz, que parezco Drácula. Aquí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Como les decía anteriormente, estamos reunidos ya casi 40 participantes desde México, Colombia, Perú y España. Así que es un foro iberoamericano que va a ser súper entretenido porque tenemos por delante unos temas de lo más actual que hay en la oncología moderna y además que van a ser procesados y nos los van a explicar de una manera muy sencilla por personas excelentes, por profesionales que son punteros en su materia y a quienes por quienes tengo el más gran aprecio y admiración por todos, por Sergio, por Diego, por Santi y en fin, por todos los que están aquí. Quiero dar un agradecimiento especial a los sponsors en la tarde de hoy, a Roche, a AstraZeneca, a Pfizer, a Lilly y a Takeda. 5 gigantes de la industria farmacéutica que son también punteros en la investigación de medicamentos o de terapias target para el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Y lo quiero resaltar porque recordemos que los pacientes con algún tipo de mutación y que se benefician de estos tratamientos son la minoría, y que empresas de este tamaño dediquen su esfuerzo y dedicación a investigar fármacos para poblaciones tan pequeñas es de verdad meritorio y merece todo nuestro reconocimiento. Así que gracias a ustedes por hacer posible no solamente la investigación, sino que podamos también tener este tipo de sesiones que nos permiten estar en lo más moderno de la oncología. Por lo tanto, yo los voy a dejar con la anfitriona de hoy, con la persona que se ha encargado a lo largo de estos últimos años de esta iniciativa, que no es otra de mantener el conocimiento actualizado en la oncología moderna, la jefa del Departamento de Oncología Médica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, la doctora Salud. Doctora Salud, quedamos con usted. Vale. Buenas tardes a todos. Para mí esto no es verdad. El verdadero motor de todo esto es Pipe. Para nosotros es Pipe. Y yo quiero reconocerle que es una persona que se ha sabido formar en la clínica, y esto puedo dar fe porque cada lunes comparto y veo cómo trata a los pacientes, cómo busca todas las posibilidades, con cariño que les trata. Está en la docencia, en la Facultad de Medicina, está en investigación clínica y ahora también ha hecho un salto muy importante a la investigación translacional, de la cual yo me siento muy orgullosa de que esté en todas estas patas, de que gente que se ha criado con nosotros tenga este orgullo de poder decir que está en todos estos, porque en fin y al cabo son como mis hijos, y Pipe para mí pues, es el motor de todos estos eventos en nuestro servicio. Hoy contamos con Sergi Peralta, un placer. Yo no te conocía, pero bueno, yo he estudiado bastante estos días porque en pulmón vais tan rápidos que no me da tiempo a saber, y tengo bastantes preguntas, dudas, y nos va a hablar pues, de los avances en todas estas mutaciones que ni las voy a nombrar porque no acabaríamos, y más. Luego está Diego, que para mí, aparte de que sabe muchísimo de pulmón, para mí es un amigo y le añoro mucho porque lo que yo me he reído con él
en ratos buenos y en ratos malos de mi vida, pues me ha ayudado mucho a seguir adelante y eso no se puede pagar, no hay precio. Y luego está una persona que para mí, siempre lo digo, hace muy fácil lo difícil, que es Santi Viteri, que cuando habla tiene como una magia que lo que dice lo entiende todo el mundo. Y esta magia yo creo que es un don que se tiene y Santi lo tiene. Entonces, para mí, sin más dilación, Sergi, empezamos. Muy bien. Comparto. ¿Se ve bien? Sí, Sergi, sí. Bueno, pues hola a todos. Saludos desde Tarragona. A ver, para que se vea la pantalla entera. A ver, ahora. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues gracias por la invitación, la presentación. Bueno, la verdad es que cuando el doctor Córdoba me propuso la sesión, le dije que sí, sin saber el título, y luego me dijo que tenía que revisar ENTRAC, ROS, BIRAF, MED, CARRAS, ER2 y otras más. Y pensé, ¿otras más? ¿Qué más? Y bueno, a lo mejor hablamos alguna de H, con H, contiene la H. Bueno, empezamos. Empezamos con ROS1. Los pacientes con cáncer de pulmón, como sabéis que tienen alteraciones en ROS1, son pacientes que tienen unas características un poco diferentes, más jóvenes, hay un poquito más prevalencia en mujeres, no fumadores, adenocarcinomas, una frecuencia entre un 1 y un 2%. Luego veremos que es importante saber que estos pacientes con mucha frecuencia tienen metástasis cerebrales, muchos de ellos desde el inicio. A día de hoy tenemos crizotinib como fármaco en la clínica asistencial en los pacientes ROS1, en el estudio Profile, pacientes cáncer de pulmón, tasa de respuesta 72%, una duración de la respuesta muy alta, de más de 2 años. QFS también alta, de 19,3 meses. Los últimos datos que tenemos es una actualización a un mayor seguimiento que hablan de una supervivencia por encima de los 51 meses. Estos son datos del estudio y estos son datos de vida real. Se presentaron ahora en el último mundial de cáncer de pulmón de hace un mes y medio más o menos. Creo recordar que era población de Estados Unidos, cáncer de pulmón ROS1 tratados con crizotinib, y llama la atención que son pacientes con una mediana de edad por encima de lo esperado, 68 años, ECOG 2, un 20% de los pacientes, y también llama la atención que la mitad de los pacientes eran fumadores, ¿no? Se presentaron varios datos. Yo pongo el de supervivencia global, 36,2 meses. Sí que es verdad que en ese momento más de la mitad de los pacientes todavía estaban en tratamiento con crizotinib. Son datos diferentes entre la vida real y el estudio Profile. Probablemente en el estudio Profile eran pacientes muy seleccionados, ¿no? Pacientes más jóvenes, con un ECOG 0,1, con lo cual ahí se pueden explicar las diferencias. Tenemos datos de entrectinib, todavía en Cataluña por lo menos en Cataluña estamos pendientes de precio reembolso, datos de este análisis integrado de 3 estudios fase 1 y fase 2 en población con diferentes tumores, ROS1 y ENTRAC. Yo hablaré sobre todo de pacientes cáncer de pulmón ROS1. Los datos que tenemos: tasas de respuesta muy altas, 78%, una duración de la respuesta también muy alta, por encima de los 2 años, y unas PFS de 19 meses. A priori, pues parece unos resultados similares a los obtenidos con crizotinib. Tenemos datos actualizados que se presentaron en ESMO del 2020, a un mayor seguimiento. La tasa de respuesta se mantiene por encima del 67%, independientemente de si el paciente tenía metástasis cerebrales o no. A una duración de la respuesta algo inferior a la inicial, 16 meses, PFS 16 meses, y una supervivencia media que todavía no se ha alcanzado. Sí que se alcanzó en los pacientes con metástasis cerebrales, que es de 28,3 meses.
y otros datos actualizados que se presentaron en ESMO del año pasado, a ver si la eficacia de entrectinib podía verse modificada según la línea terapéutica en la que se administraba, ¿no? Y lo que se vio que era independiente, buena tasa de respuesta si se administraba en primera línea, casi el 72%, y por encima del 60, casi 70% si se administraba en líneas sucesivas. Por tanto, a priori parece que en primera línea, aparte de tener crizotinib, entrectinib puede ser seguramente otra opción. La diferencia puede ser en la actividad intracraneal. Un poco comparando de forma indirecta, pues bueno, parece que con entrectinib la respuesta intracraneal puede ser superior a crizo o a ceritinib. Tenemos datos actualizados, también comentados en ESMO del 2020, pacientes específicamente ROS1 con metástasis cerebrales, y la tasa de respuesta se mantenía alta por encima del 52% y con un efecto, digamos, neuroprotector, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿Qué podemos hacer si progresan, por ejemplo, a crizotinib? Tenemos datos de lorlatinib en pacientes pretratados con crizotinib, tasas de respuesta en torno al 30%, pero donde vemos realmente que lorlatinib es eficaz es en paciente que no ha recibido crizotinib previamente. Estos son datos del estudio, y en el Mundial de este año se han presentado datos de vida real, es del estudio GLASS, en población cáncer de pulmón tratados con lorlatinib, ALK o ROS1. Yo he puesto datos específicos para ROS1 y bueno, vemos tasa de respuesta por encima del 60-62%, y vemos que también se obtienen buenas respuestas si se administra en líneas sucesivas, incluso después de crizotinib. En aquellos pacientes con metástasis cerebrales, la tasa de respuestas también era muy buena, 67%, y también independientemente de si se administraba en líneas posteriores. Y bueno, se han reportado una mediana de supervivencia por encima de 84 meses. Otra opción en repotrectinib, ¿no? Tenemos datos en pacientes a la progresión a crizotinib, tasas de respuesta, pues bueno, en torno al 18%. Y lo mismo ocurre, como ocurre con lorlatinib, ¿no? Repotrectinib, donde es realmente eficaz, es en aquellos pacientes crizotinib naive. En el Mundial de este año se han presentado datos del fase 2 del TRIDENT 1, sobre todo en la cohorte de pacientes cáncer de pulmón ROS1 TKI naive, y los datos que hay son de tasa de respuestas, la verdad es que muy buenos, ¿no? Del 93%, y diría que es la mayor tasa de respuestas obtenida en población ROS1 en primera línea, ¿no? Con un TKI. Ya veremos si esto se traduce, si se traduce en un beneficio en supervivencia, ¿no? Y bueno, sin entrar mucho en detalle, pues quizás luego lo podemos debatir, es qué hacer a la progresión a crizotinib o cuando podamos dar entrectinib en primera línea. Una opción que podríamos plantear es hacer secuencialidad, ¿no? Quizás con lorla, con repotrectinib, pero bueno, esto dependería sobre todo de si tenemos información de los mecanismos de resistencia de estos pacientes. Con NTRK, las alteraciones de NTRK en cáncer de pulmón son muy poco frecuentes, ¿no? En torno al 0,2, 0,3%. Aún así está muy de moda, ¿no? Últimamente. Tenemos datos de larotrectinib a partir de datos integrados de 3 fases 1 y 2 en población infantil, pediátrica y adultos jóvenes, con diferentes tumores en TRK. Yo he puesto, vamos a revisar sobre todo, únicamente cáncer de pulmón en TRK, ¿no? Estos datos se presentaron en el Mundial de este año. Una cohorte de 14 pacientes, cáncer de pulmón en TRK, pacientes muy tratados, ¿no? Hasta el 50% de los pacientes habían recibido 3 o más de 3 líneas previas.
y los datos que tenemos son muy buenos, ¿no? Tasa de respuesta del 77%, incluso por encima del 70% en aquellos pacientes con metástasis cerebrales. No hay datos de mediana en duración de respuesta, PFS o supervivencia global. Sí que los tenemos en la población con metástasis cerebrales. Vemos una duración de la respuesta de 9,5 meses, una PFS de 10 meses y una supervivencia global de 17,2 meses. Y por otro lado, tenemos datos de entrectinib, también a partir del análisis integrado de 3 fase 1 y fase 2 en población en TRAC de diferentes tumores. Si vemos en concreto los pacientes con cáncer de pulmón en TRAC, los datos iniciales a partir de 10 pacientes mostraron una tasa de respuestas muy alta, de en torno al 70%, una PFS de 15 meses, una actividad intracraneal alta. En ESMO del 2020 se actualizó la cohorte con 13 pacientes, cáncer de pulmón, tasa de respuesta por encima del 69%, que se mantenía independientemente de si tenía metástasis cerebrales o no, PFS de 15 meses. Y lo mismo que con ROS, en los pacientes en TRAC, la duda es si podemos hacer o podremos hacer secuencialidad o no, ¿no? Después de entrectinib o larotrectinib, supongo que dependerá de si tenemos más o menos información de los mecanismos de resistencia, podríamos plantear quizás una secuencialidad hacia inhibidores de nueva generación como repotrectinib o selitrectinib. Y decir que la última actualización de las guías de ESMO de cáncer de pulmón se ha incorporado la determinación de ENTRAC como, como recomendable a hacer en la clínica asistencial al diagnóstico, junto a EGFR, ALK, ROS, BRAF y PDL1. Y la técnica es se puede usar inmunohistoquímica como screening y en aquellos pacientes positivos se debería confirmar con otra técnica, ya sea FISH o NGS. En BRAF, mutaciones BRAF, alteraciones BRAF entre el 1 y el 3%, sobre todo adenocarcinomas, relación con tabaco, la variante más frecuente, la V600E, que implica además un mejor pronóstico. Tenemos datos ya conocidos de dabrafenib y trametinib, independientemente de si se administra en segunda o en primera línea, tasa de respuesta y PFS muy similar. Estos son los últimos datos actualizados a mayor seguimiento que se presentó en ASCO del año pasado. Se mantiene una tasa de respuesta por encima del 60%, tanto en primera como en segunda línea, y supervivencia global de 18 meses en pacientes pretratados y de 17,3 meses en pacientes naive. A pesar de estos datos, en BRAF seguimos sin poder administrar asistencialmente dabrafenib, trametinib. No sé muy bien por qué, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo al patólogo que lo determine, ¿no? MET, en cáncer de pulmón, bueno, pues tenemos la mutación exon 14 skipping que aparece aproximadamente en el 3% de los pacientes, cáncer de pulmón, amplificaciones de MET entre un 2 y un 4%, pero donde más frecuencia de amplificación MET lo encontramos en la situación de resistencia a inhibidores tirosinquinasa. Sabíamos, bueno, teníamos datos de que crizotinib en estos pacientes podía tener actividad, tasa de respuesta del 32%, una PFS en torno a 7,3 meses, pero bueno, tenemos mejores datos con nuevos fármacos como capmatinib. Este es un estudio en el que, bueno, tiene muchas cohortes, pero resumiendo mucho, el análisis se hace dependiendo de si el paciente ha recibido tratamiento previo o no y de si tiene mutación MET o amplificación MET. Y resumiendo mucho los resultados, pues podemos decir que la población que más se beneficia de tratamiento con capmatinib sería la cohorte 5B, que son aquellos pacientes con mutación exon 14 skipping
y que no han recibido tratamiento previo. Después tendríamos los que han recibido tratamiento previo con mutación MET exon 14 y en tercer lugar tendríamos los pacientes con amplificación de MET. Y otro fármaco para MET es tepotinib, datos del estudio Vision. Tenemos datos de la cohorte A, que son pacientes con mutación exon 14 skipping. Tasa de respuesta en torno al 46%, duración de la respuesta por encima de 11 meses, una PFS de 8,6, supervivencia global 17 meses y es un estudio en el que se miró si la eficacia podía variar, si la determinación de MET se hacía en sangre o en tejido y fue independiente. Tasa de respuesta intracraneal también bastante alta. Y en el Mundial de este año de cáncer de pulmón se han presentado datos actualizados de la misma cohorte, de la cohorte A, con más pacientes, tasa de respuesta que se mantiene en torno al 45%, independientemente de si se administraba en primera línea o en líneas sucesivas, ¿no? Entonces, esto es un poco diferente a lo que ocurre con capmatinib. De todas formas, también vemos duración de la respuesta en torno a 11 meses también, independientemente de si se administra en primera o en segunda línea. Fármaco bien tolerado por lo general y destacar que la toxicidad con tepotinib no aumentaba en aquellos pacientes que habían recibido previamente inmunoterapia. Y en el Mundial de este año también se han presentado datos en concretos en pacientes con metástasis cerebrales y tepotinib tiene, confirma que tiene bastante actividad, ¿no? Una tasa de respuesta del 48%. Otro fármaco, bueno, es savolitinib, se presentó en ASCO del 2020 y bueno, tiene una tasa de respuesta pues, similar a los previos y la duración de la respuesta IPFS. Carras, bueno, Carras son las mutaciones más frecuentes en cáncer de pulmón, sobre todo las que afectan al codón 12, en concreto la 12C. Los pacientes con mutación Carras, bueno, es un poco más frecuente en mujeres, en relación clara con tabaco, no escamosos. Tienen un pronóstico un poco inferior a aquellos pacientes que no tienen mutación Carras y es importante recordar que en una proporción importante de pacientes se pueden asociar otras mutaciones como en STK11 o KIP1 y serían aquellos pacientes que tienen un pronóstico peor o que pueden responder peor a ciertos fármacos, en teoría como inmunoterapia. No voy a entrar en detalle, más que nada porque también se me escapa un poco, pero parece ser que los pacientes Carras mutados sí que podrían responder a inmunoterapia, sobre todo cuando se administra en monoterapia, quizás el beneficio se pierde cuando se asocia a quimio, aunque en un subanálisis del IMpower 150 en pacientes que tienen con mutación Carras, STK11 y KIP1 responden bien a la combinación de quimio, bevacizumab y atezolizumab. Fármacos específicos para mutados Carras, sotorasib, pacientes previamente tratados, a tasa de respuesta objetiva por encima del 35%, un control de la enfermedad muy alto, por encima del 90%, duraciones de la respuesta 11 meses, una PFS en torno a 6,5 meses, no veo bien. En el Mundial de Pulmón se han presentado datos de este fase 2 de registro en pacientes Carras que son tratados con sotorasib, con un seguimiento de más de un año, también pacientes muy tratados que de entrada pues tienen peor pronóstico y bueno, tasa de respuestas del 37%, un control de la enfermedad bastante alto y una duración media de la respuesta también alto, por encima de los 10 meses. Fármaco también bien tolerado, quizás vigilar un poco la toxicidad hepática.
Y también se presentaron datos de la eficacia de sotorasib según el nivel de expresión de PDL1 y parece ser que a mayor expresión de PDL1 quizás la eficacia es inferior, es eficaz, pero quizás es inferior respecto a aquellos pacientes que tienen un PDL1 por debajo del 1%. Y también se vio que es un fármaco eficaz en aquellos pacientes que tienen conmutación KRAS y STK11 y KIP1. Otro fármaco, adagrasib, tenemos datos de este estudio, de la cohorte de pacientes con cáncer de pulmón tratados en monoterapia con adagrasib, pacientes también tratados previamente, tasa de respuesta 45%, una duración de la respuesta quizás inferior a la vista con sotorasib. Y también tenemos datos de si tienen conmutaciones y también con adagrasib parece ser que podría responder más a aquellos pacientes que tienen conmutación KRAS y STK11. En ER2, como sabéis, bueno, tenemos sobreexpresión ER2, amplificaciones, mutaciones, siendo las más frecuentes las de inserción en el exón 20. Con ER2, bueno, la historia viene de lejos. De hecho, yo cuando era residente ya había algún estudio con diferentes fármacos, ¿no? Con trastuzumab, con resultados un poco dispares, y donde realmente hemos visto unos avances es ahora, ¿no? Con la aparición de los nuevos inhibidores tirosinquinasa o con los inmunoconjugados. Pociotinib es uno de estos nuevos inhibidores tirosinquinasa. Tenemos datos del estudio CENIT, de la cohorte de pacientes cáncer de pulmón con mutación ER2 en el exón 20, pacientes muy tratados previamente, pues bueno, tasa de respuesta objetiva en torno al 25%, una duración de la respuesta en torno a 5 meses, una PFS de 5,5. Se presentaron datos actualizados en el mundial, en concreto en los pacientes con mutación ER2, tasa de respuestas del 28%, y parece que la eficacia es independiente de la línea en la que se administra, es independiente del tratamiento previo realizado y es independiente de si el paciente tiene metástasis cerebrales o no. El otro inhibidor nuevo, tirosinquinasa para ER2, pirotinib, datos de este estudio fase 2, tasa de respuestas también en torno al 30%, pacientes previamente tratados y una PFS de casi 7 meses. Pero quizás el cambio y en el gran avance que ha habido, sobre todo a lo largo del 2020, en el mundial de este año, son los inmunoconjugados, ¿no? Quizás la estrella ha sido trastuzumab deruxtecan. Tenemos datos del estudio Destiny. Se presentaron datos de la cohorte 1 y de la cohorte 2. La cohorte 2 eran pacientes con mutación ER2, pacientes previamente tratados, hasta el 45% con metástasis cerebrales, y vemos muy buenos resultados, ¿no? Tasa de respuesta de más del 60% y una duración de la respuesta un control de la enfermedad del 90% y una PFS de 14 meses, ¿no? Son datos muy buenos. Y también tenemos datos del mismo estudio de la cohorte 1, que en este caso eran pacientes con sobreexpresión de ER2, podían ser por inmunohistoquímica 2 o 3 cruces, y también pacientes previamente tratados, tasa de respuesta un poco inferior, en torno al 25%, PFS de 5,4 meses, una supervivencia media ya alcanzada de 11,3 meses, con lo que parece que trastuzumab deruxtecan, donde tendría más eficacia, es en mutación ER2. Y he puesto esto, bueno, se presentaron datos de toxicidad y llama la atención
que hubo un 6% de toxicidad pulmonar grado 5, pero bueno, luego mirando con detalle parece que eran pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar y que habían recibido inmunoterapia previa. Y bueno, como otros he puesto RET, no empieza por H, empieza por R, RET. Fusiones RET en torno al 1-2% en cáncer de pulmón. Tenemos datos de selpercatinib en pacientes tratados previamente o en primera línea. En los dos casos los resultados son muy buenos. En pacientes pretratados con quimioterapia, tasa de respuesta del 64%, una duración de la respuesta de más de 17 meses, una PFS de 14 meses. ¿Vale? Los resultados son inferiores en los pacientes previamente tratados, pero igualmente son bastante buenos. La respuesta selpercatinib es independiente del tratamiento realizado previamente, incluso si habían hecho o no inmunoterapia, y tasa de respuesta intracraneal muy alta. Y luego el otro fármaco es pralsetinib. Tenemos datos de ese estudio de registro, pacientes también tratados previamente y tasas de respuesta por encima del 55, incluso 60%, independientemente de si se administra en primera o en segunda línea, independientemente del tratamiento realizado previamente, y también tiene muy buena actividad intracraneal. Durante el año 2020 en el Mundial se han presentado muchos datos de nuevos fármacos, todavía un poco inmaduros. Ya supongo que a lo largo de este año iremos teniendo más datos. Y ya como conclusión decir que en un hospital como en el que yo estoy, que es bastante asistencial, tenemos poca posibilidad de ensayos clínicos. Aparte de determinar los 5 biomarcadores que nos exigen las guías clínicas, pues tendremos que incorporar en TRAC, ya veremos cómo lo hacemos, y probablemente a medida que se vayan incorporando nuevas dianas terapéuticas, tendremos que ir incorporando más determinaciones, ¿no? Probablemente ER2, CARRAS, y que esto nos plantea bastantes retos porque nosotros todavía no tenemos NGS de forma asistencial, tenemos que enviarlo fuera y tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sergi, doctor Peralta. Y ahora, antes de dar paso a Diego, al doctor Márquez, ya lo ha dicho antes el Pipe, pero también repito yo porque les tengo mucho cariño a nuestros amigos de México, de Perú, de Colombia, que pues hemos tenido muchas reuniones y he estado por estos países y siempre, es un placer contar con ellos por cómo son y por el interés que tienen y por la relación que tienen con nosotros, y pues evidentemente gente de España. Y ahora pues lo repito otra vez, una persona que me ha enseñado mucho de pulmón, que además me ha enseñado muchas cosas de la vida, que es el doctor Diego Márquez, y es verdad, que nos hemos enfadado y discutido mucho, pero ahora que no lo tengo, lo echo de menos. La vida es así. Y nos va a hablar de avances en enfermedad EGFR mutada. Hemos pensado que lo mejor serán las preguntas al final, ¿no? Y el debate. Venga, Diego. Bueno, pues gracias a todos. Voy a ver si consigo compartir pantalla. Ay. Decidme si se ve. No, te veo a ti solo. Pues espera, que yo le he dado a uno que pone compartir pantalla. Pero dale 2 clics. Clic, clic. Vale, espera. Clic, clic. Sí. Venga, a mí pues me lo dijeron el otro día. ¿Ves? Aquí, Ya está. Aquí. Claro. Vale. Menos mal que no tenía abierto porno ni nada raro. Venga, voy. ¿Se ve? ¿Lo veis? Sí, se ve perfecto. Lo porno se ve perfecto. Vale. Bueno, pues nada, yo quería agradecer 3 cosas. Uno,
la invitación porque me permite ver amigos del oeste y nuevos amigos del este, que es una cosa que siempre es muy bonita. 2, pues porque es un foro en el que siempre se aprende. Da gusto porque se presentan cosas, ves lo que hacen otros compañeros y bueno, yo siempre aprendo mucho con esto, preparándome la charla y luego escuchando a vosotros. Y sobre todo porque no me ha tocado la ponencia de Sergio, que es un meritazo lo que acaba de hacer. A mí me ha tocado hablar de los avances de la enfermedad EGFR mutada, del ER1, y en este sentido, pues me he centrado básicamente en lo que se ha presentado en el último año, en los foros internacionales. Solo me he permitido hacer una ponencia nostálgica porque muchos de los que empezamos la onco pues con el siglo XXI nos encontramos que teníamos muy pocos juguetes para jugar, teníamos el platino, los taxanos, el 5FU y se acababa de descubrir el ER2 y estábamos como locos viendo el desarrollo de la molecular. Y en este sentido, el tratamiento anti-EGFR cambió el cáncer de pulmón. Tuvimos unos primeros estudios en los que se trataban ER1, el EGFR sobreexpresado, cetuximab, los primeros ISEL fallaron. De repente nos hablaron de que había porciones de pacientes asiáticos, mujeres, no fumadores, que eran especialmente sensibles. Enseguida se habló de las mutaciones de sensibilidad. Erlotinib demostró un beneficio que no encontraba en población global los pacientes con gefitinib. Luego se trataron pacientes con mutaciones y se vio que las dos drogas eran eficaces. Se demostraron en el IPAS superiores a la quimioterapia convencional en primera línea. Enseguida llegaron el EURTAC, llegó el Optimal y fue una época muy ilusionante. Se desarrollaron los de segunda generación con afatinib y comenzamos a ver que algunas resistencias eran por cambios de mutación. Y con esto vino la tercera generación y osimertinib. Y cuando en el FLAURA se comparó frente a la primera generación, pues la verdad es que el mundo se nos simplificó muchísimo. Y hoy por hoy, que la primera línea no debería ser competidor, en primera línea la primera generación no debería ser ya el estándar, sino que ha sido barrida por la tercera, afatinib desaparece un poco y se nos queda en lo asistencial osimertinib como tratamiento del paciente EGFR mutado. Y yo la sensación que tengo es que en los últimos años me encuentro con esta paradoja en la cual vivimos asistencialmente una situación en la que podemos dar una droga o disponemos de algo, pero científicamente asistimos a un baile de discusiones, de avances que no estamos llevando a nuestra clínica diaria. La NGS sistemática, los combos de tratamiento anti-EGFR, el traslado a los estadios iniciales y en ello pues me voy a centrar un poquito hoy con la esperanza de que pronto podamos disponer de ellos. Bueno, como he comentado, para muchos el estándar actual pues es osimertinib de entrada, pero tenemos datos de los combos de TKIs con antiangiogénicos que podrían luego continuarse con el osimertinib, en lo cual ya el estándar de comparación no hubiera sido la primera generación de TKIs anti-EGFR. Tenemos los combos de quimio y tenemos la secuencialidad, que algunos de nosotros, pues bueno, era un aspecto que nos interesaba en el sentido en el que secuenciando TKIs podíamos aprovechar el tiempo que pasaba el paciente EGFR mutado antes de recibir una quimioterapia. En los combos con antiangiogénicos tenemos los datos actualizados de los trabajos japoneses en los que se compara la asociación de erlotinib con bevacizumab frente a la monoterapia con erlotinib. Y todos son muy parecidos en resultados, demostrando un beneficio manifiesto en la supervivencia libre de progresión, 16 frente a 10 meses, con una mediana de 16 meses, que no está nada mal, pero que al llegar los datos de supervivencia se pierde un poco. En este estudio japonés, en este otro, donde de nuevo hay un beneficio evidente en el tiempo que tarda el paciente en progresar, pero no se encuentra este beneficio manifiesto en la supervivencia global. Nos faltan los datos de supervivencia del Artemis
Pero de nuevo nos encontramos curvas muy parecidas en supervivencia libre de progresión y un dato interesante. Y es que si os fijáis, a más tiempo tarda el paciente en progresar, mayor es la tendencia en la rama con beba y en la rama sin beba de presentar mutaciones de resistencia de la T790. Con lo cual, aunque no se consiga un beneficio en supervivencia, ese combo parece llevar al tumor a un perfil más favorable de cara a una jugada a largo plazo. Y bueno, lo mismo ocurre con el estudio que combina con el Remocizumab, en el cual tenemos por ahora el beneficio en PFS y nos faltan los datos maduros de supervivencia. Por otra parte, tenemos los combos del EGFR-TKI con quimioterapia, que no están aprobados, pero que se han presentado, que en ASCO se presentaron los datos del combo con carbopemetrexed, y si os fijáis, pues hay un beneficio importante. Con lo cual, la primera línea, a lo mejor no es solo el TKI, sino el combo que no está investigado del todo. Y por otro lado, tenemos la cuestión de la secuencia. A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad ALK, donde alectinib es superior en primera línea a la secuencialidad con crizo, esto no se ha comprobado en la enfermedad EGFR cuando hablamos de la segunda generación de TKIs. Y afatinib, que es un poquito más potente que la primera generación, tiene un porcentaje de pacientes que son pacientes que se benefician de AFA, y muchos de ellos recaen haciendo la mutación de resistencia que se pueden cubrir con el osimertinib. En este ensayo, en estos pacientes altamente seleccionados, pues encontráis un beneficio muy grande en supervivencia que es superior al que se encuentra entrando de entrada con la tercera generación. Y si os fijáis, es porque la vía de escape que tienen los tumores EGFR, cuando se tratan con primera generación, presentan hasta en un 60% la mutación de resistencia de la T790M, que se reduce al 40% en la segunda generación. A mí me está costando mucho trabajo en biopsia líquida encontrar pacientes que todavía tengo en tratamiento con AFA mutados, pero en muchos de ellos sí que estoy viendo que quizá ese problema sea también la toma de muestras. Los 3 últimos pacientes donde he conseguido muestra de tejido después de varias en sangre periférica negativas, pues los 3 me han salido con una T790M, con lo cual he podido secuenciar con el osimertinib. El problema que nos encontramos es que cuando tratamos de inicio con osimertinib no disponemos tan claramente de una mutación hacia la que. En este sentido, con la llegada de dacomitinib, pues tenemos en marcha ensayos que valoran la secuenciación y ellos nos responderán definitivamente a esta cuestión, que es más una cuestión teórica que una cuestión con resultados prácticos. Y esto es por lo siguiente, mirad, las 3 generaciones que tenemos, esta es la cuarta. La segunda generación cubre casi todos los dímeros de ER2. Se deja fuera la mutación de resistencia, la cubre en parte porque afatinib tiene trabajo en resistencia en T790 primaria, que es más agresiva que secundaria, tiene algún dato y in vitro tiene actividad, pero cubre un rango de mutaciones un poquito más amplio que la primera generación, desde luego, y quizá más que osimertinib, aunque se están presentando datos de osimertinib en mutaciones infrecuentes donde existe actividad, su perfil se desarrolló para cubrir casi específicamente las mutaciones de sensibilidad y las de resistencia química. A diferencia de afatinib, con la llegada de dacomitinib, lo que vemos es que en el comparativo con gefitinib presenta un beneficio en supervivencia libre de progresión que resultó más fácil de encontrar que con AFA, que necesitó el combo del Laxlan-3 y el 6 para demostrar claramente un beneficio en pacientes con la deleción del 19, y existe además un beneficio en la supervivencia global. Beneficio que quizás sea un poquito más amplio en las mutaciones del exón 21, pero no es mayor, el beneficio sigue siendo más grande en las deleciones del 19. Quizá mostrando de nuevo un perfil de actividad mayor en algunas mutaciones menos frecuentes. Es cierto que en el Archer no se incluye en pacientes con metástasis cerebrales, que hay mucha actividad cuando osimertinib cubre muy bien cerebro, pero sí que es cierto que hay varias series
y casos clínicos en los que demuestra una actividad manifiesta en pacientes con mutaciones cerebrales o leptomeningeas. Y lo que sí que tiene, igual que afatinib, es una tolerancia un poquito peor, sobre todo a nivel de toxicidad digestiva, que aprendimos a manejar con AFA y que se está traduciendo, posiblemente se traducirá en un mejor manejo con el DACO. En el sentido en el que se maneja fácilmente ajustando las dosis. Las drogas suelen partir de dosis máximas y son activas bajándolas, y de hecho en los datos que se han presentado recientemente, hay una publicación de Jesús Corrales hace poquito en el Future On-Call, en el cual se ve que aquellos pacientes que van reduciendo dosis y se mantiene la actividad con el DACO tienen una mayor supervivencia que aquellos que se pierden. Y de hecho tenemos 2 ensayos en marcha valorando la forma de manejar esa dosimetría, el Archer 1050 y el Atos. Bueno, el caso es que estas drogas cubren un perfil un poquito más amplio de mutaciones, pero se están desarrollando fármacos también para mutaciones específicas. Para las mutaciones del exón 18, que son de resistencia, neratinib presenta una actividad importante, pero sobre todo presenta una actividad muy alta en la mutación en la G719A, que es una mutación de resistencia, y que en el ensayo SUBMIT, aunque no consigue una tasa de respuestas altísima, son pacientes que han sido muchos previamente tratados y consigue un control de enfermedad en torno a la mitad de los casos, lo cual está bastante bien, y con un perfil de tolerancia aceptable. Para las mutaciones del exón 20, que tienen una sensibilidad variable, pues han presentado datos el año pasado de mobocertinib, que las mutaciones del exón 20 consiguen un control, consiguen una tasa de respuestas del 40, pero un control de enfermedad cercano al 80. Pero de nuevo vemos, os recuerdo, las toxicidades digestivas que son importantes en este grupo de pacientes. Y en aquellos que han sido tratados previamente con platino, pues encontramos una tasa de respuestas un poquito más baja, pero un control de enfermedad bastante importante. Y estamos hablando de pacientes que tienen peor pronóstico y para los que no teníamos un tratamiento específico hasta hace poco. Y de nuevo, ojito con la toxicidad digestiva que puede tener este fármaco, que si se maneja de antemano y se previene, pues puede ser controlado. Otra droga que tiene actividad sobre las mutaciones del exón 20 es el poziotinib, que es también otro dual anti-ER1 y anti-ER2, con una tasa de respuestas del 14%, pero con una duración de respuesta superior a los 6 meses. Y de nuevo presenta pues, una toxicidad digestiva importante. Y desde el otro extremo, actuando como un anticuerpo monoclonal, el amivantamab, que se ha utilizado en grupo general de pacientes con cáncer de pulmón y en cohortes con inserciones del exón 20, encontrando de nuevo pues, una tasa de estabilización de enfermedad bastante importante. El problema de esto es que es como los buscadores de oro. Para encontrar una pepita y una mutación concreta que en el día a día muchas veces no hallamos, se está desarrollando mucho esfuerzo científico. Cuando quizá el verdadero golpe de la minería del tratamiento anti-ER2 sea, pues como la minería lunar, sea el tratamiento en estadios iniciales, no en el metastásico, que es un campo donde, gracias a Dios, pues comienzan a presentarse, por fin, trabajos con cara y ojo. Mira, esto es un ensayo que en pacientes con oligometástasis compara el TKI con la combinación del TKI junto con radioterapia, con un beneficio evidente en el porcentaje de pacientes que sobreviven o en la supervivencia cuando se administra la radioterapia con intención radical sobre estas lesiones. Y dando un paso más allá, se presentó, se ha publicado este fase 2 el año pasado, que es el comparativo entre erlotinib o quimioterapia asociado a radioterapia en el estadio 3 mutado. Y veis que hay un beneficio en el combo del TKI junto con la radioterapia. Más allá tenemos los ensayos de inducción de neoadyuvancia con TKI, que por fin
comienzan a ser interesantes porque la selección de pacientes comienza a hacerse no sobre población global, sino sobre población mutada, pero aún así tenemos estudios con ciertas fallas de diseño. Todos los que hayáis hecho inducción con hormona en la mama, sabéis que no se comporta igual la mama neoadyuvante al tratamiento hormonal que al tratamiento con quimioterapia, y estamos hablando de neoadyuvancias de 1 mes y pico, que muchas de ellas no han conseguido toda la respuesta que consigue un TKI a los 3, 4, 5, 6 meses, y además se mantienen después pues, por un tiempo de 1 año, que no sabemos también si es el tiempo ideal para la consolidación o para la adyuvancia. Aún así, erlotinib consigue frente a la quimioterapia un beneficio en la supervivencia libre de progresión y a lo mejor no supera en supervivencia, pero desde luego reduce la toxicidad. Estamos hablando de la toxicidad de un TKI frente a la de una quimioterapia y además no se explora la combinación de ambos, porque el usar TKI no significa que no tengas por qué utilizar quimioterapia de inducción o de adyuvancia en el cáncer de pulmón, sobre todo con la eficacia de los combos. Pasa algo parecido con la adyuvancia pura. A mí este ensayo me gusta mucho, que es el adyuvant de gefitinib, en el que compara en pacientes operados la adyuvancia con gefitinib frente a la de cisplatino vinorelbina. Hay una mejoría en supervivencia libre de progresión y hay una equivalencia en supervivencia, pero de nuevo, insisto, ahorrando la toxicidad de la quimioterapia y sin comparar la combinación bien secuencial o en combo del TKI con la quimioterapia. Además, en estos pacientes en estas gráficas que estaban
que este receptor de tirosina ALK tiene un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso central en el periodo embrionario, pero no se sabe exactamente cuál es su actividad en adultos sanos y de hecho no se conoce bien cuáles son los ligandos de este receptor, ¿vale? O sea que es algo un poco misterioso. Una cosa importante es que en lugar de la secuencia de esta proteína con esta función de receptor tirosinquinasa está en el cromosoma 2, en el brazo corto, y que esta zona parece ser que es muy propensa a fenómenos de traslocación, ¿no? de reordenamientos. Con lo cual, bueno, parece que por eso es frecuente que se produzcan reordenamientos en el gen ALK y esto da lugar a una proteína aberrante que tiene propiedades oncogénicas, o sea que es capaz de convertir una célula en maligna y darle todas las capacidades de proliferación, supervivencia, metástasis que dan lugar a los tumores, ¿no? Así que, como decimos, está muy demostrado que las proteínas de fusión de ALK, que son el producto de estos desordenamientos, reordenamientos en el gen ALK, dan lugar al inicio y a la progresión de muchos tipos de cáncer, ¿vale? Y a mí una cosa que me fascinó, y este review pues os lo recomiendo, de Halbert en Nature Reviews de octubre del 2013, era lo que llamaban alcoma, ¿no? Son tumores dirigidos por alteraciones en el gen ALK. O sea que el gen ALK no sabemos muy bien para qué sirve en adultos, pero que cuando se estropea está implicado en la producción de muchos tipos tumorales. Así como podéis ver, al menos hay 3 tipos de aberraciones o de alteraciones genéticas que puede sufrir el gen ALK. Están las proteínas de fusión causadas por estos reordenamientos y como veis, lo interesante es que estos reordenamientos se fusionan con fragmentos de muchos otros genes y depende del tipo de cáncer, pues se ven diferentes, como podéis ver, pues carcinoma renal, carcinoma de mama, carcinoma de colon, linfomas anaplásicos, que es de donde vienen las siglas ALK, el tumor miofibroblástico inflamatorio, que es una especie de sarcoma que afecta muchas veces al pulmón o al abdomen, al mesenterio. Por supuesto, en cáncer no microcítico del pulmón, algunos tipos de leucemia, pero también hay tumores que tienen sobreexpresión de ALK, aunque no sabemos todavía a día de hoy que la sobreexpresión de ALK sea una alteración genética que podamos nosotros tratar, aunque nuestros inhibidores sí que bloquean la ALK, y esto puede darse en melanomas, en tumores cerebrales, en rhabdomyosarcomas, y también las mutaciones puntuales, que en el caso de cáncer de pulmón no microcítico las encontramos muchas veces como causantes de resistencia a nuestros fármacos inhibidores de tirosinquinasa. Y también se han visto en neuroblastomas, tumores infantiles, donde su papel y su función pues está en estudio. Entonces, bueno, me gusta también un poco dar esta pincelada histórica para que podáis ver las primeras descripciones de proteínas de fusión de ALK asociadas a tumores ya se dan en 1994, o sea que no es que estemos hablando de una cosa de hace, bueno, no sé cómo decir, por un lado no es mucho tiempo, pero por otro lado no es una cosa que se ha descubierto ayer, como a veces nos da la impresión, ¿no? Y como digo, pues eso, esto se daba en algunos tipos de linfomas y luego también se había descrito alteraciones de ALK en los tumores miofibroblásticos inflamatorios. Pero si nos concentramos en la parte de cáncer de pulmón, la descripción por Soda, de un japonés, un biólogo japonés, en la publicación en Nature de 2007, cuando identifica por primera vez las fusiones de ALK y ML4 como un driver en cáncer de pulmón potencialmente tratable, ¿no? Y en la parte de arriba de la barra podéis ver, bueno, cómo a partir del 2005 ya se identifica la molécula que más tarde sería reconocida como crizotinib, y el primer fase 1 es un poquito antes del 2006. Ya buscaban para los otros tipos de tumores, ¿no? Y como podéis ver, bueno, pues los distintos fases 2 y fases 3 para segunda y primera línea de pulmón que llevaron eventualmente a su registro en 2012, prácticamente en mayo del 2011 se envió para registro. Pero ahora que ya hemos hablado un poquito de la historia de ALK, me voy a concentrar en una parte que para mí es súper importante, y es que
no sirve de nada que sepamos estas cosas de ALK y que tengamos fármacos que funcionen si no somos capaces de identificar esta alteración en nuestros pacientes y, por tanto, quedan privados de la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado. O sea, el diagnóstico preciso es fundamental y, como podéis ver en este trabajo que ya tiene unos años, era Gutiérrez, en 2017, habían estudiado en 814 pacientes no microcítico de pulmón avanzado que se habían tratado en hospitales comunitarios, no en hospitales académicos universitarios de varios estados de Estados Unidos entre los años 2013 y 2015, y podéis ver pues los distintos biomarcadores que muchos de los cuales ha hablado Sergi y también Diego, deberíamos conocer de nuestros pacientes porque muchos de ellos tienen potencial tratamiento cada vez más cercano en algunos, ¿no? Y como podéis ver, prácticamente solo se miraban los 7 marcadores en un triste 8%. Estamos hablando, 2 años 2013-2015, estamos hablando de centros comunitarios de Estados Unidos, no hospitales, digamos, normales, Estados Unidos, no hospitales universitarios. ¿Y cuál es la situación en España a este respecto? Y un poco más moderno. Bueno, pues aquí tenemos la publicación del estudio SLEEP, que el primer autor fue Ramón Palmero, nuestro compañero también, y el estudio de SLEEP lo que intentaba comprobar era si la biopsia líquida era una buena estrategia a la hora de hacer el testado en pacientes con cáncer no microcítico de pulmón recién diagnosticados. Y cómo se comparaba la biopsia líquida con el testado normal que cada hospital tenía en su centro. Entonces, como podéis ver aquí, se analizaron 186 pacientes con cáncer no microcítico y estos pacientes habían sido tratados o identificados en 6 hospitales académicos de Barcelona. Lo podéis ver aquí, el ICO de Badalona, Vall d'Hebron, Sant Pau, Hospital del Mar, buenos hospitales. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, ninguno de los 186 pacientes se pudo analizar en tejido todos los marcadores, ¿vale? Aquí tenemos un suspenso importante. Y bueno, y esto es entre el 2016 y 2017. Tengo que decir, como ha explicado Sergi, que bueno, o sea, se están intentando cada vez más implementar técnicas de NGS que permiten analizar muchos marcadores a la vez, pero que todavía en el año 2016, en realidad, la mayoría de los hospitales se podría decir que estaban haciendo técnicas de gen a gen, analizando gen a gen. Entonces, pero lo que sí nos podemos quedar un poco tranquilos con respecto a nuestros pacientes con ALK es que al menos el 76% de estos 186 pacientes se analizaron para ALK, ¿no? Y esto puede ser porque, bueno, afortunadamente para analizar ALK tenemos la inmunohistoquímica, que es una técnica pues bastante asequible para todos con nuestros departamentos de anatomía patológica, pero el problema que tenemos es, primero, que no nos sirve con mirar solo ALK, que tenemos que mirar todo lo demás, que necesitamos que el tejido cunda para todo. Y esto nos lleva a que a día de hoy, si queremos intentar mirar todas las alteraciones y si queremos que no se nos pase ningún ALK, ya veremos que a veces puede haber falsos negativos, convendría que utilizásemos, siempre que tuviésemos disponible, técnicas de NGS basadas en DNA y o en RNA, porque las fusiones a veces son difíciles de diagnosticar por según qué métodos y especialmente en sangre, ¿no? En este caso, la biopsia líquida que se utilizaba era la de Guardant 360 y como podréis ver aquí, en el tema de fusiones, pues no era mejor que en tejidos, lo podéis ver ahí arriba. De todos los que tenían fusiones, se detectaron más fusiones en tejido que en sangre. O sea, que algunos pacientes que tenían las fusiones ALK por sangre no se les vio y en tejidos. Sin embargo, y un poco en esta misma línea, tenemos otro estudio que llamado a intentar tranquilizarnos más, que fue el estudio BFAST, que es un estudio de blood first, ¿no? De sangre primero, donde, entre otras cosas, pues en diferentes ramas, lo que pretenden es investigar si un análisis genético exhaustivo con biopsia líquida, en este caso Foundation One Liquid, es capaz de identificar las alteraciones y si cuando tratamos a los pacientes que los hemos visto en biopsia líquida, el resultado es igual de bueno que en los pacientes que lo hemos visto en tejido. Y en concreto para la cohorte de ALK, como podéis ver, era bastante consistente. Los resultados de Foundation Liquid, One Liquid detectaba aproximadamente un 5% de pacientes con ALK, que era lo que se esperaba, y a la hora de tratarse los resultados de eficacia de los tratamientos fueron prácticamente iguales. Así que ahora, como os pongo aquí, ahora es vuestro turno
Este caso, estas fotos que veis aquí es de una de las pacientes ALK que llevo, que se diagnosticó en 2010 con este TAC que veis a la izquierda, con una suelta de globos espectacular, una mujer que en ese momento tenía pues 35 años, que no había fumado nunca, que estaba en un proceso de fertilización in vitro y bueno, tosía, no se encontraba bien. Al final un día, pues ahogándose, francamente, fue al hospital, le vio un neumólogo y bueno, casi se cae de culo cuando ve estas imágenes del TAC. Y al principio, claro, estamos hablando de 2010, sí, ALK ya estaba publicado, pero tampoco lo teníamos en nuestro día a día tan integrado. Y obviamente primero pensamos que debía de tener un EGFR mutado, ¿no? Una mujer no fumadora, biopsia salió de adenocarcinoma, etcétera. Pero la sorpresa fue que efectivamente en la biopsia de tejido, que hubo que repetir porque la primera no fue suficiente, tenía ALK, ¿no? Y en aquel momento, pues recuerdo que había una situación muy delicada porque no había un ensayo abierto para que pudiera participar y tampoco había en ese momento un programa de uso expandido y la única manera de conseguir el fármaco era importándolo, pero con precio. Recuerdo que el primer frasco de crizotinib para el primer mes le costó 7.000 euros. Afortunadamente, después la paciente consiguió que en uno de los hospitales, ¿no? En su hospital de referencia, porque allí no se lo conseguían, tuvo que acudir a otro hospital donde pudieron darle crizotinib como uso compasivo. Y obtuvo la excelente respuesta que podéis ver aquí y luego mucho más. Pero bueno, me habíais pedido que hablara un poco de novedades y para centrar un poco el asunto, simplemente os enseño aquí en estas diapositivas las últimas recomendaciones de ASCO y también de la Sociedad Canadiense de Cáncer, donde, bueno, pues para los pacientes con ALK en primera línea y en base a los resultados de estudios que ya conocemos, ALEX, etcétera, y los estudios de brigatinib, lo que nos recomiendan es que para los pacientes con ALK, como un estado general ECOG 0 a 2, que es los que entraban en los ensayos, pero ya sabemos que estos fármacos tienen respuestas excelentes y que hay incluso respuestas tipo Lázaro, o sea que incluso si tuviéramos un paciente con un ECOG peor que 2, digamos 3, que no hubiera recibido tratamiento y supiéramos que tiene algo, pues seguramente también se lo daríamos. Pero bueno, lo dicho, en estos momentos los fármacos de elección para primera línea son o bien alectinib, un inhibidor de tirosinquinasa de segunda generación, o bien brigatinib, ya que ambos han demostrado ser superiores a crizotinib en el previo tratamiento estándar, con muy buena actividad a nivel cerebral y con muy buena tolerabilidad. En los casos donde uno no tuviera disponibilidad de estos fármacos, que son los ideales, bueno, pues existe la posibilidad de utilizar crizotinib o ceritinib, que también son superiores a quimioterapia, pero en este momento, en nuestro entorno, alectinib está disponible para su uso en primera línea. Y en segunda línea, lo que nos recomienda este panel de expertos es que para pacientes que hayan recibido pues, esta línea estándar, se puede ofrecer lorlatinib, ya que lorlatinib tiene datos de un estudio fase 2 que tenía muchas cortes, que luego veremos, y donde permitían pacientes que hubieran progresado a fármacos previos de segunda generación y tenía un beneficio clínico significativo. En caso de que el paciente hubiera recibido crizotinib en primera línea, pues porque a lo mejor lo detectamos hace 2 años cuando aún no teníamos alectinib, por ejemplo, pero lo estoy diciendo bien, los pacientes podrían recibir cualquiera de estos fármacos, alectinib, brigatinib o ceritinib, porque todos ellos han demostrado su eficacia después de crizo y quedaría el lorlatinib para la tercera línea. Es decir, lorlatinib de momento está indicado para pacientes que hayan progresado a inhibidores de segunda generación. Después de crizo todavía tendrías otras opciones antes de saltar al LORLA. Y aquí ya por último, para pacientes que hayan recibido crizo y después ALEK, pues eso, pueden recibir LORLA. LORLA es una opción, es el único que o uno de los que tiene datos, como os decía, que ahora os enseñaré, de cohortes de pacientes que habían recibido varios inhibidores antes y aún así consigue ciertas respuestas. Y luego, en el caso de que ya hayamos agotado todas nuestras vías de inhibidores de ALK, pues tenemos las opciones de tratamientos normales para pacientes que no lleven drivers. Es decir, podríamos utilizar quimioterapia basada en platino
Y el papel de la inmunoterapia, pues en estos momentos no se ha estudiado. Muy pocos ensayos de inmunoterapia anti-PD1, anti-PDL1 incluían pacientes con ALK, y los que los incluían eran tan pocos que no se pueden sacar conclusiones, aunque lo que sí sabemos es que los pacientes con ALK en general tienen un TMB bastante bajo, tienen una pequeña carga mutacional, y en cuanto a PDL1 pueden tener alto o bajo, pero parece ser que no es tan clave esto para tumores con oncogenic drivers, así que la mayoría suele dejar los inhibidores de PDL1, PDL1 para el final, en todo caso. Y también hay que tener cuidado porque la combinación de inhibidores de anti-PD1, PDL1 con ciertos TKIs puede aumentar las toxicidades, incluso aunque no se den a la vez, incluso aunque haya pasado algún tiempo de haber recibido, por lo menos de lo que sabemos, con osimertinib en pacientes con EGFR. Hay que entender que crizotinib no era un medicamento diseñado contra ALK, de hecho más bien se investigaba sobre todo su función contra MET. Lo que pasa es que las quinasas MET, ALK y ROS son muy parecidas en cierto sentido y el fármaco bloqueaba las tres, y en los fases 1 de crizotinib pues se vio que las mejores respuestas eran en ALK. Pero bueno, pues eso, lorlatinib ya se diseñó intentando mejorar los puntos más débiles de crizo. Uno de ellos era que no atravesaba bien la barrera hematocefálica y había una gran cantidad de pacientes que progresaban a nivel cerebral. Lorlatinib atraviesa muy bien la barrera hematocefálica y luego también tiene una mayor afinidad al receptor ALK, con lo cual es capaz de sobreponerse a muchas de las mutaciones de resistencia que aparecen en ALK. Es especialmente de destacar esta mutación, que es la G1202R, que es una mutación que aparece con mucha frecuencia en progresión a inhibidores de segunda generación, que es especialmente resistente y que de los fármacos que tenemos, lorlatinib es el que parece que mejor la inhibe. Aquí podéis ver un poco, este es un estudio, una diapositiva ya clásica, no se muestra siempre que se habla de ALK. Y bueno, obviamente estos son estudios en líneas celulares. Como podéis ver, el estado mutacional, pues tenemos una primera línea, que sería una línea que no tiene ALK. En la segunda línea tenemos una línea que tiene el ALK normal variante 1 y no tiene ninguna mutación de resistencia. Y a partir de ahí, pues diferentes mutaciones de resistencia, y como en un semáforo, pues verde sensible, amarillo más o menos, rojo resistente, ¿verdad? Y como podéis ver, conforme de crizotinib a ceritinib, etcétera, cada fármaco tiene un mayor espectro de sensibilidad a las mutaciones de resistencia, aunque curiosamente puede haber algunas mutaciones de resistencia. Por ejemplo, podéis ver aquí la L1198F, que es sensible a crizo, pero resistente a ceritinib, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante que nos gustaría saber es, a día de hoy nosotros no estamos analizando las mutaciones de resistencia y eligiendo el fármaco que vamos a poner en función de eso, por lo menos de manera clínica asistencial no. Para poder hacer eso necesitaríamos o rebiopsias y hacer análisis tipo NGS o biopsias líquidas que nos sirviesen y tener todos los fármacos disponibles. Pero sí que realmente parece una estrategia que apetecible, y eso se está explorando en distintos ensayos para ver si esa es la estrategia más adecuada, y ahora hablaremos un poquito de eso. Bueno, como os decía, el ensayo fase 2 que llevó a la aprobación de lorlatinib, pues era este estudio que tenía 5 cohortes, donde había pacientes que eran naïf, pacientes que habían progresado a crizo y quimio, etcétera, etcétera, como podéis ver aquí. Y bueno, lo que tenemos es que había una tasa de respuestas objetivas de en torno al 40% en todas las cohortes de pacientes que habían progresado a inhibidores de segunda generación, que la tasa de respuesta objetiva era del 54% y que la supervivencia mediana era de unos 7 meses aproximadamente. Y esto es muy interesante y va enlazado con lo que os decía. Si intentamos saber qué mutaciones tienen los pacientes cuando progresan, pues nos encontramos un poco con todo este, perdón, a ver, es que, vale, con toda esta variedad, ¿no?
Y como podéis ver, la G1202R es muy frecuente pues porque es una de las mutaciones especialmente resistentes. Y lo que os enseño aquí, este gráfico de cascada, donde se ve como lorlatinib pues, bueno, era capaz de hacer reducir el tamaño del tumor en muchos de los casos que tenían esa mutación resistente. Un poco en la línea de tratar de investigar cómo usar el conocimiento de si un paciente tiene mutaciones de resistencia en ALK o no, es este estudio que nuestra compañera Laura Mezquita y a través de la RTC hizo preliminarmente antes de poner en marcha el ensayo Alchemy, que utiliza lorlatinib y investiga pues, su papel en distintas mutaciones de resistencia. Aquí lo que se trataba era de pacientes que hubieran recibido inhibidores de ALK, hacerles una biopsia líquida y luego ya darles obrigatinib o lorlatinib. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues nos podemos encontrar tres cosas: que tengan mutaciones de ALK, que tengan otras mutaciones que no sean en ALK o que no les encontremos nada, ¿no? Y bueno, pues fueron 58 pacientes, 16 de los cuales recibieron luego obrigatinib y 42 de los cuales recibieron luego lorlatinib, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues aproximadamente en un 28% de estos pacientes se detectaron mutaciones de ALK, o simples o complejas, quiere decir que había varias a la vez. Como podéis ver aquí, 16 casos tenían mutaciones de ALK en sangre, tantas como 6 mutaciones en la misma muestra, llegó a haber en un caso. Y también otros pacientes que tenían otras mutaciones o 55 que no se le encontraba nada, ¿no? Esto es interesante porque cuando miramos GFR otras cosas, bueno, pues 790M era muy frecuente, ¿no? Un 60% a lo mejor, pero aquí solo un tercio de los pacientes van a tener mutaciones de ALK. Los otros tendrán otros mecanismos. En los pacientes del grupo de que luego recibieron brigatinib, pues había muy poquitos casos, 16. Solo 3 tenían mutaciones de ALK en sangre y eran mutaciones bastante complejas, como podéis ver aquí. Y, por ejemplo, este que tenía una mutación de ALK, pero también una mutación de PIK3A y una de GFR y de DDR2, o sea que tenía muchísimas mutaciones. Y no fueron especialmente bien en estos casos. Los pacientes, no sé por qué sale oscura esta, perdón. 42 habían sido tratados con lorlatinib, 13 tenían mutaciones de ALK y en general estos fueron bien, sobre todo los que no tenían unas mutaciones muy complejas. Vale. Sí, esto lo pasamos. Bueno, en este cuadro ya sé que es de Roche, pero es igual porque para lo que yo quiero nos sirve exactamente igual y es tan bonito que no se me ha ocurrido hacerlo mejor. El asunto es que nosotros tenemos los pacientes que tienen ALK en nuestro caso y diferentes caminos de progresión. Un camino es el camino del santuario cerebral, ¿no? Si tenemos fármaco, el tumor tiene muchas ganas de ir al sistema nervioso central y nuestros fármacos no siempre van bien. Y como la solución, pues dar fármacos con mejor actividad a nivel cerebral o quimioterapia o inmunoterapia o incluso una combinación de ambas. ¿Qué pasa si tenemos mutaciones de resistencia en ALK? Pues tenemos que utilizar nuevas generaciones de inhibidores de ALK más potentes o quimioterapia. ¿Qué pasa si tenemos mutaciones que no son dependientes de ALK? Pues que tendremos que intentar combinar quizá nuestro inhibidor de ALK con el inhibidor de la otra cosa que nos haya salido, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos una mezcla de los dos? Bueno, pues tendremos que mejorar nuestro inhibidor de ALK e intentar sumar otro fármaco. Y simplemente esta también me ha gustado mucho, es en relación a las toxicidades, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es que, como os decía, no sabemos cuál es la auténtica función de ALK. Entonces, no sabemos cuáles son los efectos normales en humanos de inhibir el ALK, porque todos los fármacos que tenemos, ninguno inhibe solo ALK, todos inhiben otras cosas. Entonces, algunos de los efectos secundarios que vemos están causados por las otras inhibiciones. Por ejemplo, crizotinib y otros fármacos que dan edemas periféricos, tobillos hinchados, etc., es por culpa de que también inhiben MET. O si vemos aumento de peso, si vemos cambios a nivel cerebral, pues son por inhibición de TRAC. Y luego hay una serie de efectos secundarios de clase, como serían pues, el rash, náusea, fatiga, diarrea, que lo dan todos los TKIs o muchos de los TKIs, y luego otros efectos muy específicos de cada fármaco. Y en el caso del lorlatinib, sabéis que dan hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Y también, como atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, hay que tener un poco de cuidado con los efectos secundarios a nivel cerebral. Esto ya es un poco para mostraros algo que estamos haciendo. También este paso concreto es de Roche, pero se podría aplicar perfectamente con ALK, que es cómo avanzamos a partir de aquí, ¿no? Pues una de las cosas que estamos intentando hacer es
A raíz de líquidos pleurales de pacientes, pues cultivamos sus células y tiramos o creamos una nueva línea celular. Y sobre esa línea celular, en cultivo, pues probamos diferentes fármacos y vemos a cuáles son más sensibles o resistentes, ¿no? Esta podría ser una manera de... Y secuenciamos estas líneas para ver un poco, aquí podéis ver, este es un análisis muy bonito, que lo que hacemos es expresión de RNA de un montón de genes para ver qué vías son las que están muy activas en estas células que han sido resistentes, en este caso, a crizotinib. Y como podéis ver en este caso, pues la vía de Enras estaba muy activada y parece que por ahí podrían venir los tiros. Y esto es lo que os decía. Con esto ya voy a terminar. Este es el primer caso